Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast. En este episodio vamos a analizar la película Arrival desde la psicología del lenguaje. Para empezar, esta película del año 2016 nos cuenta la historia de Louise Banks, una lingüista que es reclutada por el gobierno cuando 12 naves alienígenas aparecen en distintos lugares del mundo. Su misión es intentar comunicarse con los extraterrestres y entender cuál es su propósito en la Tierra. Sí, y de hecho ahora que lo mencionas, a medida que Luis empieza a interactuar con ellos, pues él se enfrenta al reto de descifrar un lenguaje completamente distinto al humano y lo más interesante es que, pues a medida que aprende este lenguaje, su forma de percibir el tiempo y la realidad comienza a cambiar. Además, vale la pena decir que pues esta película se trata no solo del contacto con vidas extraterrestres, sino sobre algo muchísimo más profundo y es como el lenguaje influye pues en la forma en la que pensamos, entendemos el mundo y al final tomamos las decisiones de nuestra vida. Ahora bien, entrando en materia, queremos empezar la primera parte de nuestro análisis con una pregunta clave. ¿Cómo es posible que Louise Banks logre aprender un lenguaje completamente alienígena? Y sobre todo, ¿qué nos dice esto sobre los límites o la flexibilidad del lenguaje humano? Bueno, para responder esto es fundamental partir de la teoría de Noam Chomsky sobre la gramática universal, en donde Chomsky plantea que los seres humanos nacemos con una capacidad innata para el lenguaje, es decir, no aprendemos a hablar desde cero, sino que ya tenemos una estructura mental que nos permite adquirir cualquier lengua humana. Esto implica que el lenguaje no depende únicamente de la experiencia o limitación, sino que está profundamente ligado a nuestra biología. Y ya que mencionas esta teoría, por ejemplo, los niños pueden aprender a hablar de manera relativamente rápida, siguiendo patrones similares, sin necesidad de que alguien les enseñe pues reglas gramaticales explícitas. Entonces, desde un enfoque más reciente, el lenguaje también se puede entender como un sistema estructurado que funciona a partir de operaciones como el ensamble, y el ensamble pues permite combinar elementos y construir estructuras jerárquicas. Como con jerárquicas me refiero a que el lenguaje no se limita a una secuencia de palabras, sino a una forma organizada de generar significados. Y bueno, y también llevando esto un poco a lo que nos mostraron en la película, con el caso de Louise Banks, pues no es como un caso que está definido muy claro porque ella no está aprendiendo una lengua humana, sino es un sistema que es completamente diferente. Entonces, pues como el lenguaje de que hablaban los heptápodos no es lineal, sino es circular y simultáneo, pues entonces cada símbolo representaba una idea completa desde el inicio. Entonces, si lo relacionamos un poco a la teoría de Chomsky que vimos en clase, se puede ver como esto es una evidencia de esta facultad del lenguaje, que Luis es capaz de identificar los patrones y formular hipótesis y como si estructurar ese sistema que es completamente desconocido. Y pues en este sentido, la película apoya la idea de la capacidad universal, o sea, que permite al ser humano aprender lenguaje incluso en condiciones muy distintas y teniendo un lenguaje completamente distinto. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, la misma película nos hace cuestionarnos esta teoría, ya que la gramática universal está claramente pensada para lenguas humanas que comparten ciertas estructuras, pero en este caso el lenguaje de los septapodos no solo es distinto en forma, sino también en su propia lógica, porque no se construye paso a paso, sino de forma simultánea. Sin embargo, pese a lo anterior, esta película sugiere que la capacidad lingüística humana es altamente flexible, pues Luis no solo aprende un nuevo sistema, sino que adapta su forma de procesar el lenguaje para de esta forma poder comprender algo totalmente distinto, lo cual se conecta con algo aún más profundo de la teoría de Chomsky, y es que el lenguaje está ligado al pensamiento. De lo que acabamos de mencionar, podemos afirmar que esta película no contradice la gramática universal, pero sí la lleva al límite. Por un lado, confirma que los seres humanos tenemos capacidad innata para el lenguaje, pero por otro, sugiere que esa capacidad puede ser mucho más adaptable de lo que podríamos llegar a pensar. Y bueno, pasando a esta segunda parte, hay algo muy interesante que no podemos dejar de lado. Y es que en Arrival no todo se trata de lenguaje verbal o escrito. Aunque Lewis se enfoca en descifrar los símbolos de los heptápodos, gran parte de la comunicación también ocurre a través de lo no verbal. Bueno, y si lo pensamos, incluso entre los humanos el lenguaje no verbal cumple un papel clave. Por ejemplo, los gestos, las expresiones faciales, el tono de la voz y hasta las emociones transmiten información que muchas veces complementa o incluso cambia el significado de las palabras. Y en la película, por ejemplo, vemos como
Luis intenta generar confianza acercándose lentamente, mostrando calma, usando el cuerpo para comunicar que no representa una amenaza. Y este tipo de señales son fundamentales porque antes de entender el idioma como tal, lo primero que se construye es una intención comunicativa. Además, esto nos lleva a una idea súper importante, que es que el lenguaje verbal por sí solo no siempre es suficiente para entender completamente el significado. Es decir, el sentido no está únicamente en las palabras, sino también en el contexto y en la intención y al final, pues, cómo se está transmitiendo el mensaje, en dónde. En el caso, pues, de los heptápodos podemos ver que eso es todavía más evidente porque, pues, Luis no solamente se aprendió los símbolos como sacados por sí solos, como en un contexto como completamente aislado, sino que ella también interpreta patrones, interpreta los ritmos y las formas de interacción de los heptápodos, y esto va pues mucho más allá de lo estrictamente lingüístico. Entonces podríamos decir que la comunicación efectiva es siempre multimodal, es decir, combina distintos canales verbal y no verbal que juntos permiten construir significado. Y en ese sentido la película nos muestra que entender a otro, especialmente cuando es tan distinto, no depende solamente de traducir palabras, sino de lograr una conexión más amplia que incluye emociones, contexto y formas de interacción. En la película podemos observar cómo, mediante la circularidad de la escritura del lenguaje de los alienígenas, ellos perciben el tiempo de esta misma forma, en donde no hay un inicio o final preestablecido, sino que los eventos de lo que para nosotros es el futuro y pasado están entrelazados. Exacto, y desde la psicología del lenguaje podemos observar cómo hay una relación del pensamiento con el tiempo, en donde el lenguaje en el cual pensamos une esas temporalidades por las cuales entendemos nuestra realidad. El lenguaje da cuenta de las temporalidades mediante establecer una organización mental definida por parámetros temporales traídos en la realidad a través de verbalizar, nominar y dar cuenta de sucesos basados en dicha estructura regida por el tiempo. Exacto, y también pues podemos ver que las estructuras gramaticales son un ejemplo de estos parámetros temporales, que además estos rigen nuestra concepción del tiempo. O sea, nosotros solo podemos comprender lo sucedido gracias al medio que nos permite pensar y comunicarnos, que es el lenguaje. El lenguaje nos da una estructura que nos permite entender lo que vivimos, y pues nosotros que tenemos una organización o lineal o en el caso de los heptápodos circular frente al tiempo, así podemos entender los sucesos de la vida mediante como la organización en la que está nuestro lenguaje. Claro, y es que ahí está la clave. El tiempo es una ficción creada por nosotros y aceptada por todos de manera lineal, para permitirnos situarnos en un momento particular dentro de un espacio infinito. Esa es la idea que explican en la película a través de la hipótesis de Sapir-Whorf, la cual explica que el pensamiento es determinado por la lengua específica en la que se habla y que por ende la arquitectura cognitiva por la cual se interpreta la realidad es dada por dicha lengua. Claro, y eso conecta directamente con algo importante. Un ser humano no puede estructurar su pensamiento con organizaciones que no conoce o a los cuales nunca ha estado expuesto. En la película podemos ver cómo Luis, al empezar a entender la lengua de los alienígenas, adquiere una organización de comunicación nueva y distinta a la lineal, lo cual la hace experimentar su vida a partir de esta nueva estructura. Y como resultado empieza a sobrelaparse lo que según nuestra linealidad sería presente y pasado, y es lo que hace que vea la vida de su hija que aún no ha nacido. Pues al aprender a verbalizar, nombrar y expresarse mediante un lenguaje basado en la circularidad, hace que su manera de pensar adopte el mismo principio manifestándose en todos los procesos cognitivos, especialmente en la memoria. Sí, yo creo que este es el aspecto que está más presente en la película, y es cuando Luis empieza a ver, o pues sí, como a que le llegan estos como fragmentos de su vida futura, pero además se ven como si fueran como recuerdos del pasado. Es muy raro. Yo creo que para nosotros las lenguas lineales solo nos permiten comprender el tiempo como en 3 momentos, ya sea pasado, presente o futuro, y esto nos limita todo el pensamiento a esa organización específica, donde nuestro pensamiento tiene un inicio, un desenlace y un final muy concreto, muy definido, porque así es como está organizado nuestro tiempo. El tiempo nos da la posibilidad de compartimentalizar nuestra historia de vida en una línea definida por nuestra posibilidad de recordar eventos pasados e imaginar acontecimientos que sucederán en el futuro.
Sin embargo, para Luis, aprender esta nueva lengua le permitió tener la habilidad de no solo imaginar un futuro, sino de verlo como una realidad que va a suceder. Y en esta circularidad temporal de los alienígenas, al no tener un inicio y un fin delimitado, las acciones que hace Luis en cada instante tienen consecuencias en los 3 momentos temporales, cambiando así el proceso cognitivo de la memoria. Si no hay un pasado claro, no hay forma de traerlo al presente mediante el lenguaje lineal, y por ende se necesita una lengua con organización temporal circular para poder dominar un pensamiento basado en temporalidad circular. Como lo que pasa con la emoción de la saudade. Para una persona hispanohablante es muy difícil identificar personalmente qué está sintiendo esa emoción si no hay un equivalente en nuestro idioma. O sea, la codificación de memoria no será igual, pues igual de significativa o de específica si se tiene en una palabra precisa para lo que se está viviendo, que sí es una mezcla de emociones. Sí, exacto, lo que yo decía ahorita. O sea, para Luis, uno de los aspectos que más marcan como de experimentar estos flashbacks o como ver estos fragmentos de su vida, que en realidad pues son como aspectos futuros, es la habilidad que le da de decidir y planear su vida con respecto como a estos flashbacks. O sea, ella, pues lo que se ve en la película es que le conflictúa muchísimo el empezar a saber cómo va a ser su vida, sabiendo ya el resultado que va a ser pues la pelea con Ian, pues con su esposo, y al final la muerte de su hija. Y se nota mucho ese conflicto que ella tiene al darse cuenta que estas cosas van a pasar y no saber cómo planear y actuar al respecto. El lenguaje nos da la posibilidad de planear frente a la incertidumbre del futuro, de organizar las acciones del presente para garantizar el mejor resultado posible en el futuro imaginado que uno quiere. El proceso de formular metas, proyectarse en un futuro y ordenar pasos para llegar ahí es narrado, a uno mismo o a otros, lo que implica que se crean estos escenarios imaginados usando estructuras de nuestra lengua como la gramática, y que estamos limitados a las posibilidades que esta misma nos da. Y eso es exactamente lo que Luis intenta hacer en el momento cuando pregunta que si supieras cómo son los próximos años de tu vida, igual harías lo que llevas a un final difícil de manejar. Él intenta decidir qué hacer en el presente para planear un futuro distinto o mejor. Sin embargo, esa era su concepción de los hechos basada en una linealidad temporal. Creo que algo que ella nunca logró entender bien era que esos flashbacks no eran una predicción del futuro, sino una posibilidad de un futuro que puede ser cambiado, tanto por actos pasados como por futuros. Al estar los tres entrelazados y tener consecuencias los unos en los otros, y pues como yo lo interpreté, fue como si pasado, presente y futuro en nuestra concepción lineal pasaran al mismo tiempo. Entonces los tres se están combinando constantemente y se están cambiando constantemente dependiendo de las acciones que suceden en cada momento. Como conclusión, entonces, Pues yo creo que si tu lengua tiene una gramática secuencial obligatoria, es decir, que sigue, por ejemplo, como la nuestra, que es completamente lineal, esta como gramática secuencial va a ser impuesta en la manera en la que pensamos y por eso pues esta secuencia determina tanto la experiencia que nosotros vamos a tener con nuestra realidad. La lengua sesga cómo priorizamos, recordamos y planificamos en el tiempo. Exactamente. Bueno, y ya para esta última parte hay algo clave en Arrival, y es cómo el lenguaje puede funcionar tanto como un puente como una barrera en la comunicación. Sí, porque por ejemplo al inicio de la película vemos que el problema no es solo comunicarse con los etapodos, sino que incluso entre humanos hay dificultades para entender el mensaje. Cada país interpreta la información de manera distinta, lo que genera tensión y desconfianza. Claro, y este es un paralelo muy claro que tenemos con los contextos como interculturales humanos. Como lo decía en la pregunta 2, pues el lenguaje sucede en un contexto muy específico, no se limita solo a traducir palabras, sino que implica interpretar significados dentro de una cultura y dentro de un contexto y espacio preciso. Y ahí es yo creo donde entra la pragmática que nos muestra que el sentido de un mensaje y al final depende de la intención, del contexto y pues del conocimiento compartido que se tiene en esa cultura específica. exactamente. Por ejemplo, en la película hay un momento clave con la palabra weapon, que algunos interpretan como arma en el sentido de amenaza, mientras que Luis la interpreta como herramienta.
Este malentendido muestra cómo una misma palabra puede generar interpretaciones completamente diferentes. Y eso pasa también entre culturas humanas. A veces no es que las personas no compartan el mismo idioma, sino que interpretan las cosas desde marcos culturales distintos. Incluso aspectos como el tono, los silencios o las formas de cortesía pueden cambiar completamente el significado. Entonces, podríamos decir que el lenguaje permite la comunicación intercultural cuando hay un esfuerzo por comprender el contexto del otro, pero también puede dificultarla cuando asumimos que todos interpretan el mundo de la misma manera. Y en ese sentido podemos ver que la película Arrival nos muestra que entender al otro no es solo aprender su idioma, sino que también es comprender la forma en la que piensa y la forma en la que organiza su realidad. Y bueno, para cerrar, Arrival nos muestra que el lenguaje no es solamente una herramienta para comunicarnos, sino también una forma de organizar cómo pensamos y entendemos la realidad. Exacto. La película deja ver que el lenguaje influye mucho más de lo que creemos, porque este no solo sirve para nombrar el mundo, sino también para interpretarlo y darle sentido. Además, con el caso de Louise, lo que podemos ver es que ella muestra que la capacidad humana para el lenguaje parece ser muy flexible, porque pues ella logra acercarse a un sistema que es completamente distinto al humano y a partir de eso también transforma su misma manera de pensar. Y eso conecta con una idea clave, que el lenguaje, el pensamiento y la forma en que percibimos el mundo están totalmente relacionadas. Al final, más que una película de extraterrestres, Arrival nos deja pensando hasta qué punto nuestra forma de ver la realidad depende del lenguaje que usamos.